Vamos a empezar con el capítulo 1 del libro. Este capítulo lo vamos a dividir en 5 puntos importantes. El primer punto es sociedad y presión de identidad. Vivimos en una sociedad en la cual se nos invita constantemente a diferenciarnos y destacar. Quieren hacer que construyamos una identidad idealizada, perfecta, que le guste a todos, que le caigamos bien a todos. Aunque esto no siempre es la realidad de uno. Uno puede decir soy muy amigable, soy muy buena gente y pues en realidad a lo mejor no, o a lo mejor sí, pero no ante la forma en la que lo presentamos. Y esto de esforzarnos para hacer que le dé envidia, la verdad, a los demás, suele dejar un vacío en el ámbito personal. Y a medida que vamos aumentando esa distancia entre el yo idealizado y nuestro yo auténtico, pues hay un desánimo que va a estar creciendo. Y nos vamos a sentir cada vez más desconectados de nosotros. El punto número 2 es la bulimia emocional y la ansiedad. La bulimia emocional, como muchos autores la mencionan, pues es la tendencia a consumir experiencias sin medida. Es como cuando uno come mucho de manera rápida y nunca se sacía. Hoy en día la sociedad pues nos invita a esto, a acumular emociones, momentos, experiencias, logros, lo más rápido posible y a mostrarlo, sin detenernos a procesarlo, sin detenernos a disfrutarlo. Y pues esta necesidad de vivir experiencias tan rápidas, tan superficiales, pues siempre nos genera ansiedad. Nos sentimos incompletos, como si nos faltara algo por vivir, por compartir. Pero en realidad la falta de profundidad en estas experiencias es lo que verdaderamente impide sentir la verdadera plenitud y paz. En el punto número 3 tenemos la identidad pública contra la privada. En esta era de hiperconectividad hemos llegado a confundir la identidad pública con la privada. Nos sentimos obligados solo a mostrar las cosas buenas de nuestra vida, creando esa diferencia entre lo que somos y lo que mostramos. Y esta dualidad termina afectando pues nuestra percepción de lo privado y de lo íntimo. Siempre estamos buscando reconocimiento y la búsqueda constante, por decirlo en otras palabras, ver hacia afuera, evita que uno vea a través de la introspección a uno mismo. Y pues esto nos desconecta a nosotros mismos. Y básicamente crea una forma de pensar en la que se valoran las cosas solo por lo que se puede mostrar. Tenemos el punto número 4. Ritos y tradición en declive. Los ritos y tradiciones eran parte fundamental de nuestras vidas y han estado perdiendo lugar. Básicamente eran costumbres, eran formas de conectarnos, de hacer una comunidad y hacernos sentir que éramos parte de algo más grande. Pero hoy la verdad esto se ha estado perdiendo gracias a las redes sociales, a que ya se pierde el asombro, a que tenemos acceso a 1000 opciones, 1000 cosas. Y pues esto nos despoja de nuestras raíces y valores, de la comunidad pues. Y también nos alejamos como de una identidad de nosotros, porque la identidad son muchos aspectos, pero dentro de uno tiene que ver de dónde estás. Y pues básicamente hace que esto adoptemos un estilo de vida que pues carezca de significado, que no valgan las cosas como antes, que ya no nos llame la atención o no interese. Y por último tenemos las consecuencias de la hiperrealidad, que básicamente es una forma de vivir en la que pues lo auténtico se diluye, se convierte solamente en mera apariencia. El autor menciona el uso de máscaras
que básicamente es escondernos atrás de filtros y versiones ideales de nosotros mismos, perdiendo poco a poco la conexión con la realidad. Esta forma de desconexión entre pues, la esencia individual y la comunidad es muy grave porque se depende mucho de lo superficial y empezamos a sentir cada vez más de que nos falta algo auténtico, y esto pues obviamente nos va a llevar a una frustración y una crisis de identidad que pues siempre se va a intentar llenar, pero muchas veces no se va a lograr. Capítulo 2. En este capítulo se examina el amor en una sociedad hipermoderna, en donde, según el autor, se valora más la cantidad y la velocidad de conexiones sobre la profundidad de las mismas. El capítulo en sí explora la complejidad del amor en la vida moderna, en el que nos hacen reflexionar cómo el amor puede enriquecer nuestra existencia como individuos, o al mismo tiempo puede diluirse en un mundo de conexiones superficiales. Ruiz Sánchez destaca que, más allá de lo romántico, amar realmente implica desafíos profundos que afectan nuestra identidad como personas y al mismo tiempo nuestra forma de vivir. A continuación, se presentan los subtemas del capítulo, en el que se destacan las ideas principales del mismo. Carecer versus perder. Ruiz Sánchez plantea que la pérdida y la carencia son dos emociones muy diferentes. Por un lado, la carencia se siente más internamente, como algo esencial que nunca se tuvo pero se desea profundamente, mientras que en la pérdida, el dolor es externo, como un vacío que deja una ausencia. Esto puede verse fácilmente reflejado en una experiencia de separación de una pareja, donde la carencia puede provocar una sensación de vacío interior más que la pérdida. Esto sugiere que en el amor, sufrir por carecer es más intenso que simplemente haber perdido, ya que implica una herida más personal y más duradera. Se explora además cómo el amor se entiende como un relato, subtema que es tocado más adelante, o una narrativa que da estructura y significado a las relaciones. Sin embargo, el autor critica cómo en la actualidad este relato se ha convertido en un tránsito efímero, de una relación a otra, sin una verdadera conexión o profundidad. Relato de amor. En nuestra sociedad, el amor se cuenta y se vive como una serie de historias, lo que Ruiz Sánchez llama el relato de amor. Este relato puede convertirse en una narrativa que no necesariamente refleja una realidad, sino que está moldeada por las expectativas y los ideales impuestos, a veces por la misma sociedad. Aquí se plantea la idea de que las redes sociales y los medios han distorsionado el amor, y a veces no necesariamente estos dos, llevándolo a un plano donde las conexiones superficiales dominan, evitando que las personas modernas experimenten este tipo de lazos y conexiones vitales de la vida. La intensidad de vivir. El amor se presenta como una fuente de intensidad de la vida. Tradicionalmente, el amor romántico y profundo podía definir experiencias vitales de una persona, pero en la sociedad hipermoderna, esta intensidad se ha dispersado en múltiples relaciones superficiales, diluyendo así su impacto. Amar es experimentar de una manera profunda una entrega que nos hace sentir vivos. Sin embargo, esta intensidad requiere un compromiso y un riesgo, cosa que muchas personas en la sociedad moderna evitan por temor al dolor. Ruiz Sánchez sugiere que el amor verdadero solo se puede experimentar cuando nos permitimos vivir plenamente y sin reservas. Relación versus conexión. Se analiza la diferencia entre una relación genuina y una simple conexión. La primera de ellas implica una inversión emocional profunda, significativa y con riesgos, mientras que la segunda, común en la sociedad digital, es superficial y fácilmente reemplazable. Esto quiere decir que hoy en día las relaciones se han vuelto desechables y que el compromiso en las relaciones ha disminuido. En esta era, muchas personas prefieren conexiones rápidas, fáciles, evitando el compromiso y la vulnerabilidad de una relación verdadera. Este modelo de amor sin riesgo empobrece la experiencia amorosa porque no hay una verdadera entrega ni conocimiento del otro. El recogimiento de amor. Aquí se aborda la introspección y la autenticidad en el amor, concepto que sugiere una visión introspectiva del mismo, donde se enfatiza la autenticidad y la capacidad de recoger en uno mismo y en la otra persona. Esta idea contrasta con la exposición constante y la superficialidad en redes sociales, donde el amor es más una puesta en escena que una experiencia íntima y profunda. Amar no solo es desear ser amado,
sino también cuidar y conocer al otro profundamente. El recogimiento implica dedicar tiempo y atención al ser amado, permitiendo que el amor se convierta en una fuerza que nos enriquezca, en lugar de ser una serie de experiencias sumamente acumuladas. Amor sabio y amor calculadora. Ruiz Sánchez presenta el contraste entre el amor sabio y el amor calculadora. Por su parte, el amor sabio, que implica la profundidad y paciencia para conocer al otro en su totalidad, es decir, apreciar la singularidad del otro, aprendiendo a amarlo en toda su complejidad. Y el amor calculadora, que se basa en sumar experiencias sin profundizar, se enfoca en acumular experiencias amorosas sin llegar más allá en ninguna, buscando más cantidad que calidad en las relaciones. Este tipo de amor es común en la sociedad de consumo, donde se valora más la variedad sobre la profundidad. El autor critica la cultura de acumular relaciones como si fueran experiencias en lugar de intentar construir algo duradero y auténtico. Apolo y Dionisio. El autor usa a Apolo y a Dionisio para representar dos enfoques del amor o dos formas de amar. Por su parte, Apolo representa la razón, el control y la armonía en el amor, mientras que Dionisio simboliza la pasión desenfrenada y el caos. En el amor ideal, ambos aspectos se equilibran, llevando a una relación que es tanto racional como apasionada. Dice el autor, aprende a disfrutar del caos de la pasión sin perder la estabilidad de una conexión duradera. En Filosofía ante el desánimo, José Carlos Ruiz Sánchez explora en el capítulo La amistad como la concepción clásica de la amistad, basada en la sinceridad, el apoyo mutuo y la virtud, el cual ha sido reemplazado en la era digital por relaciones más superficiales. En este capítulo se exploran las distintas facetas de la amistad moderna y se realiza una comparativa con los conceptos clásicos de filósofos como Aristóteles y Cicerón, quienes veían la amistad como un elemento esencial de la vida virtuosa y un motor de crecimiento personal. Para entender de mejor manera, nos adentraremos en los subcapítulos que componen a la amistad. Impermeables. Parece que hoy en día nuestras relaciones funcionan como impermeables. ¿A qué nos referimos? Nos referimos al hecho de que estas amistades no proporcionan nada realmente significativo. Estas hiperamistades son superficiales, porque no nos mostramos tal como somos, ni conectamos con emociones genuinas. Las verdaderas amistades necesitan ser entendidas como aspiración o un ideal de amor. Aristóteles y Cicerón. Para entender de mejor manera la amistad, es importante retomar la visión clásica de la amistad. Aristóteles veía la amistad como una relación noble y esencial, definida por la virtud y el compromiso mutuo. Para Cicerón, la amistad debía basarse en la franqueza y el respeto, viendo al amigo como un otro yo, ya que ambos filósofos creían que la amistad auténtica es rara y profunda, y el autor nos invita a rescatar estos valores cada vez más ausentes en la vida personal. Caídos en la red. Las redes sociales nos prometen cercanía, pero en realidad nos aíslan más. Aunque se nos ha prometido un mundo hiperconectado, lo que realmente ocurre es una comunidad sin comunicación auténtica. Nos hacen creer que estamos en una gran comunidad, pero es superficial y se centra en la aprobación de los demás, entendiendo la amistad como efímera y centrada en la validación externa, en lugar de ser un espacio para la comprensión y el apoyo profundo. En directo pero no en vivo. Es importante reflexionar sobre cómo la interacción digital nos mantiene en directo, pero sin una verdadera conexión. Aunque estamos constantemente comunicándonos, rara vez compartimos vivencias que realmente importen o generen vínculos más profundos. La amistad real se nutre de experiencias y de presencia física, algo que no se puede sustituir con la tecnología. Independencia. Una amistad saludable no debe crear dependencia. Basándose en la filosofía epicúrea, la verdadera amistad debería permitir que ambas personas sean independientes emocionalmente. La idea es que una amistad auténtica no debería ser que dependamos emocionalmente del otro para sentirnos completos o valiosos.
En cambio, cada persona debería ser capaz de estar bien por sí misma, y la amistad debería sumar. Esta independencia emocional es cada vez más difícil de mantener en la sociedad actual, donde muchas personas buscan validación constante y dependen de las demás para sentirse bien consigo mismas. Esto debido a la figura que se percibe en redes sociales, fomentando esta dependencia emocional al impulsar la necesidad de reconocimiento y aprobación externa. La amistad genuina debe permitir que cada persona tenga su propio espacio y libertad, y que el lazo de amistad sea una elección voluntaria, no una necesidad impuesta por la búsqueda de reconocimiento. Mundo pantalla. Hoy en día vivimos rodeados de estímulos digitales que nos atrapan constantemente, como si las pantallas fueran una especie de erótica visual que nos seduce y retiene nuestra atención, cambiando nuestra percepción de las relaciones. Este consumo continuo de imágenes y contenidos en redes sociales nos convierte en meros espectadores de la vida de los demás, y al mismo tiempo nos hace ser protagonistas de una versión idealizada de nosotros mismos, en lugar de interactuar con el mundo real y con las personas a nuestro alrededor. Preferimos interactuar con pantallas, lo que reduce la profundidad emocional de nuestras experiencias y relaciones. Este consumo muchas veces nos lleva a preferir las relaciones digitales. Narcotizados. La narcotización digital se refiere a cómo esta obsesión con nuestra imagen en redes sociales adormece nuestra sensibilidad y capacidad de relacionarnos profundamente. A medida que invertimos tiempo y energía en nuestras versiones virtuales, intentando mantener una presencia digital atractiva, nos desconectamos de nuestra esencia y de los demás. Nos volvemos insensibles y superficiales, atrapados en un ciclo de estímulos visuales y validación externa que nos aleja de la verdadera intimidad y de la interacción auténtica. Esto nos lleva a una desconexión emocional y limita la posibilidad de construir amistades reales y significativas con quienes nos rodean. Podemos encontrar una similitud con el mito griego en el que Narciso se enamora de su propio reflejo, obsesionado con su propia imagen, donde creamos un avatar o versión idealizada de nosotros mismos y nos decidimos mantener en esa imagen impecable, buscando validación en forma de reacciones y comentarios, a constante necesidad de aprobación y la atención a nuestra imagen pública, la cual nos lleva al aislamiento, porque dedicamos más tiempo a nuestro yo digital que a construir conexiones reales y significativas con las personas con las que nos rodeamos. Para dar por concluido el capítulo, la amistad se puede entender como una crítica a la superficialidad de las relaciones modernas y busca una defensa en los principios de la amistad auténtica propuesta por los filósofos griegos, donde se propone volver a una concepción de amistad basada en la virtud, el compromiso y la convivencia, cuestionando papeles de la tecnología en el desarrollo de nuestras relaciones, e invitando a valorar los lazos humanos que requieren tiempo, presencia y autenticidad. En el tema de la edad, en este texto nos invita a reflexionar sobre la noción de herencia y de legado en nuestra sociedad moderna, cada vez más enfocada en la inmediatez, la actualización constante y el individualismo. Es un análisis profundo sobre cómo hemos pasado de ver la herencia cultural y de conocimiento como un pilar fundamental a percibirlo como una carga o algo incluso a veces que intentamos evitar, en la cual vivimos en una época en la que la brecha entre generaciones parece hacerse cada vez más grande. Los jóvenes de hoy están más inmersos en un ciclo continuo de actualizaciones e ideas que se expanden rápidamente gracias a la globalización. En este contexto, las generaciones mayores se enfrentan al dilema de adaptarse o quedar atrás, y muchas veces se ven forzadas a entrar en esa dinámica para no perder relevancia. Esto crea un entorno en el que la sabiduría y la experiencia ya no tienen el mismo valor que en el pasado, cuando las personas mayores eran vistas como guías y mentores naturales. Dentro de la obra de Stefan Zweig, nos muestra cómo en Europa se vivía una transformación radical del legado cultural antes y después de las guerras mundiales. Zweig experimentó en carne propia
cómo el sueño de construir un mundo mejor basado en el conocimiento y el respeto por la cultura fue destruido con la llegada de la guerra y el surgimiento de ideologías extremas. Esta ruptura simbolizó una separación entre generaciones donde los ideales de una época anterior ya no encuentran eco en la sociedad moderna. Zoe sintió que el progreso en el que sus padres creían era una ilusión, pero una ilusión noble que él no podía simplemente desechar. Hoy en día, la tecnología permite que la comunicación sea instantánea y global, pero, a pesar de estar más conectados que nunca, esta hiperconexión parece aislarnos de nuestra propia historia y herencia. Cada generación vive en un mundo distinto al anterior, y en lugar de aprender unos de otros, estamos en una carrera por estar al día. Nos mantenemos en un ciclo de actualización constante, donde cada nueva tendencia o avance cambian rápidamente lo que vino antes. Esto lleva a que los jóvenes y adultos jóvenes no ven la necesidad de revisar o aceptar el legado que se les ofrece. Para ellos el pasado es algo desactualizado y menos relevante. En tiempos pasados, la figura del maestro o mentor era fundamental en la transmisión de conocimientos, valores y habilidades, ya que existía una relación maestro-discípulo que enriquecía a ambas partes y aseguraba una continuidad cultural y educativa. Pero en la actualidad, el individualismo y la insistencia en la autosuficiencia ha transformado esta relación. La influencia de un maestro es vista a veces como una limitación de la identidad, ya que la independencia es un valor muy promovido en el ámbito universitario, donde solía prevalecer el respeto a la experiencia. También vemos esta pérdida de interés por construir una relación que trasciende el aprendizaje inmediato. El estudiante de hoy busca conocimientos concretos, utilitarios, ya no se siente impulsado a profundizar en un legado intelectual. Otro de los puntos claves dentro de este texto es la ilusión del aquí y el ahora, el enfoque en vivir en el presente. Sin embargo, en el impacto de nuestras acciones en el futuro, este enfoque nos exime de la responsabilidad de considerar que estamos dejando atrás. Al desconectar nuestra vida de la tradición y del legado, perdemos la oportunidad de crear una identidad que trascienda el tiempo. La cultura del efímero nos lleva a una visión centrada en el éxito rápido, en la acumulación de seguidores o en la visibilidad social. Pero, ¿qué hay de la ejemplaridad o de la dignidad? Como lo menciona Javier Goma, estas son cualidades que van más allá de la popularidad o el reconocimiento instantáneo, y su valor se encuentra en la profundidad de un propósito de vida. Aunque vivamos en una época donde el legado material parece prevalecer sobre los valores, es momento de plantearnos qué clase de herencia queremos dejar a las futuras generaciones. ¿Será un legado digital lleno de perfiles en redes sociales? ¿O un legado que incluya valores, ideas y enseñanzas que puedan enriquecer a quienes vienen detrás de nosotros? Javier Goma plantea la importancia de la ejemplaridad y la dignidad en una vida que aspira a dejar una huella significativa. La ejemplaridad nos invita a actuar de una manera que nuestras acciones sirvan de modelo para otros. Un concepto que en la antigua Grecia se consideraba una virtud, pero esta cualidad, nos recuerda Goma, solo se activa cuando reflexionamos profundamente, cuando consideramos qué tipo de vida queremos construir y sobre todo, qué estamos dispuestos a transmitir a otros. No se trata solamente de acumular experiencias o bienes, sino de cultivar una vida digna que otros puedan admirar y respetar. Quizás el mayor reto que enfrentamos hoy en la construcción de una pedagogía de la herencia, como sugiere el autor, una pedagogía que no solo se enseñe conocimientos técnicos o habilidades prácticas, sino que también fomente la transmisión de valores, de ideas y de principios que nos conecten con quienes vinieron antes y que sirvan como brújula
para las generaciones futuras. Porque aunque queramos evitarlo, siempre dejaremos una huella en quienes nos suceden. La cuestión es si será una huella significativa y digna, o simplemente una colección de recuerdos vacíos y experiencias sin trascendencia. En lo último, debemos considerar nuestra relación con el tiempo y el progreso. Este ciclo de actualización constante, aunque necesario, en muchos aspectos, no debería impedirnos valorar lo que hemos heredado y preguntarnos si estamos contribuyendo a un mundo mejor o simplemente viviendo el momento. Sweat y Goma nos invitan a pensar en la vida como algo más que una carrera hacia lo nuevo. Nos invitan a mirar hacia atrás con respeto y hacia adelante con responsabilidad, conscientes de lo que el verdadero legado no se mide en popularidad o reconocimientos efímeros, sino en la dignidad y la ejemplaridad de nuestras acciones. ¿Qué tipo de huella queremos dejar en el mundo? O más bien, ¿qué legado estamos dispuestos a construir? En Aburrimiento Agitado se explora la paradoja del entretenimiento moderno, en el que, a pesar de tener acceso constante a contenidos para distraernos, a menudo nos sentimos aburridos e insatisfechos. Pasamos horas revisando redes sociales, viendo videos y desplazándonos por imágenes sin detenernos en nada realmente. Y esto convierte el entretenimiento en un acto vacío y sin sentido. El aburrimiento agitado es el resultado de esta sobreestimulación, ya que, aunque intentamos entretenernos, nos sentimos cada vez menos satisfechos. La dependencia a estímulos rápidos y constantes, como el contenido de redes, solo nos genera una sensación de pérdida de tiempo, que nos desenfoca de cosas importantes y nos aleja de experiencias significativas. A continuación, en la austeridad, se sugiere una posible salida al ciclo de aburrimiento constante. Vivir de manera más simple y menos dependiente de estímulos externos, viviendo un momento a la vez. Esto se nos ejemplifica a través de su infancia, donde Ruiz nos muestra cómo antes se vivía en una paz libre de estímulos constantes, tiempos en los que se permitía desarrollar paciencia y aprender a encontrar el valor en la tranquilidad y en la espera. En lugar de buscar entretenimiento inmediato, la austeridad nos invita a reducir los estímulos y enfocarnos en actividades que requieran atención y presencia. Esta forma de vida nos ayuda a conectar con un sentido de serenidad que no puede ser encontrado en la tecnología. En el siguiente capítulo se nos expone cómo el aburrimiento puede transformarse en algo más profundo y angustiante: el tedio. Este estado va más allá de la simple falta de estímulo y representa una crisis existencial en la que el tiempo parece no tener sentido y todo se percibe como vacío. Este urge cuando sentimos que nada vale la pena y que incluso las actividades que antes nos motivaban se vuelven insatisfactorias. El autor retoma aquí las ideas de filósofos como Kierkegaard y Nietzsche, quienes vieron el tedio como una condición humana universal que nos enfrenta a la falta de propósito y a la necesidad de cuestionar nuestra vida. En el siguiente subtema se toca lo efímero y el grado zen del entretenimiento. Por su parte, el imperio de lo efímero se centra en que vivimos en una época de entusiasmo fugaz, donde las emociones son intensas, pero no se sostienen. Esto nos lleva a una constante lingudez, ya que estamos educados a buscar estímulos constantes, fuertes, pero que no satisfacen una necesidad, simplemente por el hecho de que nos incomoda el no hacer nada. Y eso precisamente es lo que toca el grado zen, inspirado en el concepto del il dulce far niente, o el dulce hacer nada. Se trata de aprender a disfrutar del tiempo libre sin presiones. Este estado implica liberar la mente y experimentar la calma chica, dejando que el tiempo pase sin necesidad de llenar cada momento con entretenimiento que no nutre ni siquiera los pensamientos. En Desocupados, aburrimiento y creatividad antiguamente se destacaban como el aburrimiento sin intenciones específicas estimulaba la creatividad y la reflexión de alguna manera, debido a que no tenías tanta oferta o tanto acceso a una forma de distraerte. Hoy, al estar constantemente expuestos a una oferta de entretenimiento que es demasiado variada, cualquier vacío nos incomoda y buscamos llenarlo de inmediato con distracciones superficiales, y esto nos hace recaer en lo que es la ansiedad.
ansiedad por probar todo. La saturación de opciones de ocio crea una ansiedad que nos impide profundizar en una actividad. Cambiamos rápidamente de actividad al menor signo de incomodidad, lo cual nos distancia de una experiencia que puede ser realmente enriquecedora. Y finalmente, la paciencia y la espera. Como virtud, la paciencia ha sido tradicionalmente valorada por la capacidad de soportar sin apresurarse, algo que hoy en día se ha perdido en una sociedad de impulso, porque preferimos la inmediatez y evitamos cualquier tipo de sufrimiento, recurriendo a distracciones y entretenimiento en lugar de cultivar una resiliencia. En la impaciencia, la falta de paciencia nos lleva a rechazar cualquier forma de espera o frustración, mientras que buscamos soluciones inmediatas para escapar del malestar. Esto no solo limita nuestra capacidad de afrontar una dificultad, sino que también reduce nuestra tolerancia al aburrimiento. Si pensamos en nuestro día a día, ¿cuánto tiempo dedicamos realmente a nosotros mismos? En esta vida moderna, la organización del tiempo ha pasado de ser una herramienta a ser el eje que define nuestra existencia. Antes de que siquiera abramos los ojos, nuestra agenda ya marca lo que debemos hacer. Con los smartphones, todo se vuelve dinámico. Anotamos, borramos, reorganizamos. Pero en realidad, ¿nos organizamos? ¿O es la tecnología la que nos organiza? Esa pequeña aplicación de recordatorios nos recuerda que cada segundo cuenta, que no podemos con todo, y que hay tanto por hacer y tan poco tiempo. La inmediatez domina todo. No nos da tiempo de reflexionar, solo de responder a lo urgente. Nuestra visión se acorta y se enfoca en lo inmediato, y nos olvidamos de lo que realmente importa, sin darnos cuenta que ya estamos atrapados. Cada notificación nos dirige a una cita o un compromiso. Antes, una agenda era una libreta que se dejaba al llegar a la casa. Representaba la desconexión, un cambio de rutina. Ahora, el móvil se convierte en nuestra sombra y nuestra vida personal cada vez se va mezclando más con lo laboral. Cada evento tiene un color, un horario, una ubicación. Y si nos despistamos, 30 minutos antes nos recordarán en dónde debemos estar. La vida parece dividida en comportamientos, hechos aislados, que al final nos hacen sentir que vivimos a saltos, sin continuidad. Y cuando intentamos escapar de esta constante presión de estar presentes, es difícil lograrlo. Las notificaciones no se detienen y con esto perdemos la oportunidad de desconectarnos por un momento de nuestras obligaciones. Nos hemos acostumbrado tanto a estos recordatorios que al final hemos perdido la capacidad de jerarquizar, de recordar y de realmente vivir cada momento. Quizás es tiempo de recuperar el control y encontrar equilibrio entre la agenda y el tiempo para nosotros. Se puede decir que lo que está sucediendo con la distracción es una forma paradójica. Vivimos en una era con más opciones de entretenimiento que nunca, y aún así parece que nunca es suficiente. Queremos distraernos mejor, buscar esa serie, película, actividad perfecta para evadirnos del día al día. Pero la satisfacción nunca es plena. Tal vez incluso enviamos mensajes a amigos o familiares buscando recomendaciones, como si ellos tuvieran la respuesta que nos falta. En sí, parte de este fenómeno tiene su raíz en nuestra elevada exigencia con el entretenimiento, las expectativas sobre la vida, impulsadas por el crecimiento de la psicología positiva y la industria de la autoayuda, nos han hecho sentir que debemos aspirar siempre a algo mejor. Pero, como sugieren Eloise y Cabana en su libro, esta búsqueda constante de felicidad puede dejarnos sintiéndonos incompletos o insatisfechos. La comparación constante entre nuestra realidad y las vidas idealizadas que vemos o imaginamos genera una especie de descontento. En sí, la distracción, que en latín proviene del distraere, debería permitirnos alejarnos de la rutina para llevarnos hacia otra dirección, darnos un espacio de respiro. Pero si nuestro tiempo libre se convierte en una actividad más de consumo inconsciente, la distracción se transforma en alineación,
manteniéndonos atrapados en la insatisfacción.